buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Es un placer para nosotros estar con ustedes acá, ya desde un Buenos Aires un poquito más fresco, imagino que también en el resto de los lugares, hermoso de los lugares que nos están escuchando. Mucha gente de la querida provincia de Entre Ríos, mucha gente conocida a quien aprovecho para mandarles un gran abrazo y un saludo. En esta oportunidad, vamos a dedicar esta actividad en memoria del rabino Rubén Saferstein, que ha fallecido días pasados, una gran persona. Acerca de él escrito en el periódico Nueva Sion, para quienes quieran entrar un poco y ver la semblanza de su persona, y generar un espacio de estudio justamente para generar el recuerdo, y justamente el tema de la memoria va a ser también uno de los ejes y el recupero de la historia que vamos a tener en el día de hoy. Antes de presentar formalmente a la actividad, aquellos que quieran hacer comentarios, tanto por Facebook como por Zoom, tienen la posibilidad de escribirnos al chat. Los que nos están viendo por Facebook lo pueden hacer al chat de Facebook, y aquellos que estén aquí conectados en el Zoom, iremos leyendo preguntas y comentarios de todos. Quiero agradecer asimismo también a la comunidad Betel. Esta actividad es organizada por Tzavta Centro Comunitario, la comunidad Betel y el periódico Nueva Sion, que venimos haciendo bastantes actividades en conjunto justamente para tratar de llevar lo mejor posible esta pandemia, estar junto a la gente. Esta actividad va a quedar grabada también como queda el resto de las actividades en el canal de YouTube de Tzavta. Voy a pasar un breve aviso de la próxima actividad. El día 27, el jueves a las 18:30, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Vamos a dialogar y a escuchar fragmentos de vidas inconclusas junto al maestro Ronen Nisan, que va a estar en Israel. Es un director de orquesta y está en un proyecto de recupero de música de la Shoah. Esta actividad va a ser organizada por Tzavta, Betel, Sidik Sef y Nueva Sion, así que están invitados. En el perfil de Facebook de Tzavta van a encontrar la información, y aquellos que se hayan anotado en nuestras actividades van a recibir el mail informativo. Y bueno, para mí es un gran honor realmente tener esta actividad. Primero, que quiero mucho a la provincia de Entre Ríos, conozco muchos de los lugares, me queda mucho por conocer post pandemia de la querida provincia de Entre Ríos, a la cual viajo hace más de 30 años, a la comunidad de Baza Bilbaso. Y nos toca presentar un libro, y para nosotros presentar un libro, la vez pasada presentamos el libro Supersticiones y Creencias Populares Judías con el rabino Yerachmiel Barilka. A nosotros la posibilidad que nos da presentar un libro es justamente centrar en temas que quizás no conocemos tanto o en la cotidianidad no abordamos. Y en este caso vamos a presentar el libro Los Manecos de la Capilla, pueblo sáharo al día de hoy rebautizado, el encuentro entre los colonos judíos y los afrodescendientes en tierras entrerrianas. Y como han recibido, tenemos 3 expositores que se han reunido por suerte para estar en Villaguay juntos para poder compartir esta actividad. A Susana Mutnik, nació en Villa Clara, vivió en la ciudad de Mendoza, coautora del libro. Abraham Arcuchin, nació en Villa Domínguez, autor de Cuentos para Repensar y del libro Teatro Pueblo, director de teatro y exdirector de cultura de la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos. Y a Ricardo Moreira, que nació en Villaguay, historiador y escritor, integrante de la agrupación Entre Afros y fundador del Centro de Estudios Históricos Regionales Gaucho Rivero. Así que tenemos un panel de lujo con 3 invitados de lujo que nos dan la posibilidad de estar compartiendo esta maravillosa tarde. Si quieren saludar primero nuestros invitados, los invito a hacerlo, y después vamos a pasar un breve video de introducción, si les parece. Abraham, te dejo entonces la palabra. Bueno, yo soy Abraham Arcusi, soy odontólogo pero jubilado, soy director de teatro, por ahí se me da por actuar también, ¿cierto? Y conjuntamente con el profesor Ricardo Moreira y mi señora Susana Arcusi, hemos abordado este tema muy significativo, a pedido de mucha gente que también quiere tener su historia y también quiere ser protagonista, como el caso de los manecos. Por ello hemos escrito este libro, Los Manecos de la Capilla. Si te parece, vamos a verte ahora actuar, para que vean que no solamente lo que decís es hablar. Yo me tomé el atrevimiento de hacer después cualquier cosa vamos pasando los links donde están
completo la obra, este monólogo que haces. Vamos a pasar al principio simplemente para poder ilustrar un poco la actividad y adentrarnos, y después vamos a pasar la palabra al profesor Ricardo Moreira, que va a hacer una introducción más general sobre los manecos de la capilla, y después Abraham y Susana nos van a hablar más del vínculo con los judíos de los manecos. Así que bueno, los dejo con Abraham en su fase de actor, mejor que la de odontólogo, como charlábamos antes, ¿no? Manecos de la capilla. La meseta central de nuestra provincia siempre supo aprovechar los beneficios que le brindan riachos y arroyos internos. Hoy a la distancia comprendemos por qué los pioneros de la colonización se instalaron en esta región. Inmigrantes suizos, alemanes del Volga, judíos de Rusia y Polonia, y en menor proporción italianos, se refugiaron en esta vigorosa tierra, escapando de las vicisitudes de las tragedias de una Europa agobiada. Pero no fueron los únicos, porque en un pueblo casi desconocido del departamento Villaguay, llamado La Capilla, hoy Ingeniero Sájaro, se instalaron alrededor de 1850 un grupo de descendientes de africanos, los manecos. ¿Será realidad o será fantasía? La realidad de los manecos parece una fantasía, y la fantasía se transformó en realidad. Los vecinos del lugar afirman que maneco significa negro. Sin embargo, estudios recientes dan a conocer el término como apodo de Manuel. Lo cierto es que en la región se han inmortalizado como los manecos de la capilla. ¿Y cómo explicar el misterio de esa epopeya? Pues fue una hazaña que hasta el día de hoy parece increíble que se hubiera realizado. Bueno, y un poco para entrar en esta hazaña, en esta fantástica historia, vamos a invitar, entonces te doy la palabra a Ricardo Moreira, el profesor Ricardo Moreira, que nos cuentes, si querés ubicate más en el centro, así se te ve en la cámara, o giramos la cámara. Así te vemos. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido y muchas gracias por hacerte tiempo este domingo. Bueno, buenas tardes y un gusto compartir con ustedes y bueno, contarles que bueno, la provincia de Entre Ríos, como muy bien lo expresaste al principio, es un teatro vivo, ¿no? Que aquí Abraham también nos dio una muestra, donde se vivió la dramaturgia del pluralismo cultural, ¿sí? Entonces, conocer mejor estos temas, dar a conocer también los componentes de esta riqueza que tenemos en Entre Ríos, nos permite a los pueblos asumir una memoria común, ¿no? Yo creo que esa es la idea de esta actividad, ¿no? Asumir una memoria común y crear con ello las condiciones necesarias para la cooperación. Justamente, digamos, el gran aporte judío aquí en la cooperación, ¿no? El sentido cooperativo. Reconociendo el valor de la tolerancia, de la diversidad cultural y de los derechos humanos también, ¿no? Así que esto sería, digamos, la idea, digamos, de la propuesta que tuvimos con el libro, aquí con Susana, con Abraham, lo fuimos trabajando, no fue un trabajo sencillo, nos llevó mucho tiempo de investigación, de trabajo, pero básicamente lo que queríamos generar es un diálogo intercultural y mostrar también la aparición de nuevas formas de cultura. Sin olvidar que lo que fue la esclavitud fue una tragedia, ¿no? Una tragedia que tenemos que recordar, ¿sí? Por las consecuencias que tuvo en la vida de tantas personas, pero también queríamos a través de este libro rendir un homenaje a Manuel Gregorio Evangelista, a Lorenza Pintos, a Valentín y todos los herederos de Leonardo Melgarejo, que llegaron de Brasil escapando de la esclavitud.
en busca de la libertad del trabajo. Y bueno, justamente la parte que ahora yo les voy a dar lugar para que presenten Abraham y Susana es contarnos, ¿no?, todas las vicisitudes, ¿sí?, que tuvieron que pasar estas personas para llegar aquí al centro de Entre Ríos, hasta específicamente el lugar llamado La Capilla, y después, bueno, contarnos la historia de cómo se instalaron, cómo fueron conviviendo también con la comunidad judía, esa hermosa relación de respeto, de solidaridad que hubo, y que son valores que nosotros queremos rescatarlos para transmitirlo a las nuevas generaciones, es decir, que los chicos, de pronto en las escuelas, conozcan estas historias, ¿sí?, de lo que fue la vida de nuestros mayores, llevada adelante en un mundo rural, donde las condiciones de vida eran muy heterogéneas, muy duras también, ¿sí? Sin embargo, unos y otros encontraron aquí el camino de la sana convivencia, la felicidad y sobre todo la libertad, que era el bien enorme que buscaban. Bueno, Abraham, ¿querés vos pasar entonces para contar un poquito las historias de cómo llegan los manecos a las tierras entrerrianas? ¿Y por qué el nombre La Capilla también para muchos que les puede resultar extraño? ¿Cómo no? Era el año 1850, cuando, escapando a las vicisitudes de una esclavitud, Manuel Gregorio Evangelista y su señora, conjuntamente con su hermano, atraviesan el Mato Grosso. Es decir, uno dice atraviesan el Mato Grosso, pero por supuesto que allí se produce un hecho dramático, tal es así que su pequeño hijo, muy chiquito, muere por desnutrición en plena selva, y no tienen otra alternativa que dejarlo en la horqueta de un árbol. Se silenció. Abraham, no sé por qué te dejamos de escuchar. Vamos a ver si se reconectan. Debe estar con un problema de conexión. Tengamos un poco de paciencia, que a veces las condiciones técnicas no son las que nosotros queremos. Ahí estás, Abraham, de nuevo. Vamos a sacar el video para ver si podemos retomar. Ahí está, retomar con vos. Ahí está. A ver si se mejora el ancho de banda. Tengamos un poco de paciencia. Pues depende de la conexión de internet de cada uno y a veces también del consumo que hay a nivel local. Nosotros estamos escuchando bien. ¿Ahí me escuchan? Ahí les saqué el video si quieren seguir contando. Estabas hablando de que la dificultad de las condiciones, Abraham, y que el hijo se murió de desnutrición. Hasta ahí escuchamos bien. Desnutrición en plena selva, y tuvieron que dejarlo en la horqueta de un árbol y seguir el camino de la libertad. Decía, pero no la libertad solamente en el papel, sino la libertad de amar, de trabajar, y para ello había que ser fuerte y luchar si fuera necesario. Y creo que lo hicieron. Lucharon hasta llegar a San Jorge y de allí a Ingeniero Miguel Sájarov o La Capilla. Ellos habían escuchado un poco sobre la posibilidad de venir acá hacia el sur, donde estaba abolida ya la esclavitud de Abraham. ¿Qué supieron y cómo fue el escaparse? Si fue tan sencillo o no tomar la decisión de escaparse de sus amos, ¿no? Pienso que no. En realidad, con un trabajo de imaginación, uno logra representar esa travesía. Pero en realidad sí escucharon de que más al sur había libertad de vientres, y el afro nacía justamente en condiciones similares al resto de los habitantes de este país. Y así fueron llegando,
y tuvieron, como les contaba, esas vicisitudes, esa lucha con la selva, y divisaron un pueblito a lo lejos que se llamaba San Jorge, que hoy hubiera sido Villa Clara, pero no sé si por el cruce del ferrocarril, Villa Clara se trajo un poquito más hacia el centro de la provincia, y San Jorge quedó relegado a un pueblito, a un caserío, que uno de los matrimonios quedó allí, pero Manuel Gregorio Evangelista siguió hacia adelante y llegó a lo que es hoy Ingeniero Sájarov. ¿Y cómo fue el primer encuentro, ¿no? entre estas poblaciones tan diversas, ¿no? No sé si en Entre Ríos por esa época ya habían visto alguna vez algún negro. Sí, en el libro lo contamos tal vez de una manera imaginada por nosotros, pero suponemos que habrá sido así, ya que los descendientes no saben cómo fue el encuentro. Suponemos que llegaron al pueblo de unas pocas casas, San Jorge, llegaron a un boliche, había unos chicos en el patio jugando, y cuando vieron unas personas con ropas raídas, con despeinados, sucios, sin calzado, atados con unas hojas, se asustaron. Corrieron al boliche a decirle a sus mayores. Salen, y cuando ven esas personas, sobre todo con una tez tan oscura, que en esta región no había sido vista nunca, a pesar de que afrodescendientes había en nuestra zona, hace mucho tiempo, en la zona del Paraná, en Santa Fe, ni que hablar en Buenos Aires, 2 siglos atrás, pero les llamó muchísimo la atención. Se asustaron, pero ¿qué hicieron? Inmediatamente fueron al pozo, sacaron agua y le ofrecieron. O sea, la solidaridad del criollo en ese momento, ya al instante, se hizo notar. Esa noche, a pesar de la pobreza que reinaba en el lugar, les hicieron un lugar en un galpón humilde. Durmieron, varios, eran muchos integrantes de la familia, durmieron. Al día siguiente les ofrecieron trabajo, no les entendían entre ellos, no se entendían, pero trataron más o menos de buscar la manera de convivir. Lo lograron, les dieron ropa, les dieron comida, y así empezaron a trabajar. Los primeros trabajos eran en el campo, y trabajaron, cuando se independizaron, trabajaron como carreros. Ese era el principal trabajo de los manecos en la zona, tanto en San Jorge como después cuando fueron a vivir a la Capilla. Una parte de la familia se traslada a la Capilla. Quedaron en San Jorge unos pocos, pero la mayoría fueron a la Capilla. Esta gente, Manuel, tuvo 11 hijos, o sea que ya se va agrandando mucho la familia, todos trabajaban, de chicos todos colaboraban, y bueno, y así se fueron formando como familia en este lugar. Fueron trabajando en casa, las mujeres trabajaban como domésticas en las casas de algunos criollos del lugar, de estancieros. El grupo de judíos todavía no había llegado. Ellos llegaron a partir del 1892, 1893, empezaron a llegar los primeros judíos a la Capilla. Y cuando llegaron, también en sus chacras, pequeñas chacras, trabajaban los manecos. ¿Qué recupero hay de la historia por parte de estas familias? Si hubo una tradición oral, un contar, ¿no? Bueno, el pueblo judío es un pueblo que tiene una memoria prodigiosa y un ejercicio de transmisión bastante aceitado de una generación con otra. ¿Qué se encontraron con esto? Mira, nosotros hemos dialogado con muchos manecos, inclusive telefónicamente con gente que hoy vive en la provincia de Buenos Aires, tanto el profesor Moreira como yo. Estuvimos un buen tiempo
rescatando dichos y costumbres de los manecos, ¿verdad? En realidad, esta unión entre manecos, judíos y criollos hizo de este pueblo, de La Capilla, ¿no es cierto?, un ejemplo de vida. Hay autores que lo llaman como una utopía, como un páramo, que por supuesto las cosas lindas, las cosas buenas, duran poco, pero en realidad todavía en estos tiempos vemos algunas relaciones entre algunos judíos y los manecos. Acá en la colonia, porque el escenario, digamos que el espacio escénico de esta historia es la capilla, ¿verdad? Pero está también rodeado de otros pueblos, como Villa Clara, Villa Domínguez, y entre ellos, entre estos pueblos, hubo 49 colonias. Y hubo un personaje central en la colonia, que era un poeta Aragán, porque Feivel Douglas se llamó. Por lo general la gente de la cultura, nosotros cuando éramos pibes veíamos pasar a una persona con una guitarra, la gente decía, este es un vago, a lo mejor era un excelente guitarrista, ¿no es cierto? Bueno, Feivel Douglas también tenía el apodo, era un poeta vago, y se iba a las fiestas camperas de los pobladores de Sáharo, y le fue pasando letra a nada más ni nada menos que a Alberto Berchunov, que también era poblador de esta zona. Un poeta nuestro, entrerriano, villaguayense, Miguel Ángel Federic, dice que esa región fue un paraíso perdido. Estuvo aquí nomás, cerquita nuestro. Hubo judíos felices y sabios, y también hubo criollos felices y sabios. Una utopía que, como yo te decía antes de comenzar, que el general Urquiza quiso que fuese constitución, pero hubo acontecimientos mundiales y locales, ¿no?, que fueron cambiando esta situación. Si hablamos de los acontecimientos mundiales, hablemos nada más ni nada menos que de la Shoah, y para objetivizar esa gran historia, llega una madre a una aldea con un chiquito en las sombras. Había una casa, una ventana y muchos chicos sonriendo, ¿no? Y le dice, mirá hijo, vos vas a vivir acá, no cantes ni hables en yiddish, porque corres peligro de muerte. Este acontecimiento mundial cambió un poco la parte literaria de la cuestión, ¿no? Era el yiddish una lengua viva. Acá se siguió hablando porque en realidad estaban lejos de los problemas mundiales, pero aparecía otro problema, el problema local, que era que los gobiernos, por lo general, sin cargarle las tintas a nadie, llegaban siempre tarde. No había caminos de la producción, no había elementos básicos, no había colegios, y la gente empezó a emigrar, ¿no es cierto? También los manecos emigraron a la provincia de Buenos Aires. Quedan algunos en Villa Clara, Villa Domínguez y, por supuesto, en Ingeniero Sájarov, pero la mayoría hoy no están. Algunos están volviendo. Ya hay varios casos que me han comentado de que se vuelven a hacer su casita en la capilla. Pero en realidad esta cuestión de la no llegada del Estado hizo que la gente buscara mejores lugares para hacer estudiar a los hijos, para trabajar, etcétera, etcétera. Yo quiero agregar que sí, por favor. la comunidad, tanto la comunidad judía como la comunidad de afrodescendientes tenían algo en común.
fueron perseguidos, fueron ultrajados, fueron despreciados en muchos lugares. Tal vez eso hizo que la solidaridad sea creciente entre ellos y aprendieron unos de otros. Hoy en día, todavía, después de haber pasado más de un siglo, encontramos criollos en la zona que hablan el yiddish, hablan muchísimas palabras, se acuerdan del idioma que hablaron los judíos en la capilla. Los afrodescendientes que nosotros entrevistamos también se acuerdan perfectamente, tienen mucho respeto, mucha admiración por la gente que les dio trabajo. Por supuesto que lo que más valoran es la libertad. Una cosa es trabajar en los cafetales como esclavos, y otra cosa fue el trabajo digno que encontraron en Argentina, la libertad, que es lo más preciado que el ser humano puede pretender. Así es, en la misma búsqueda que los colonos. Perdón, Abraham, te doy la palabra. No, por favor. No, decía que esa libertad misma era la que buscaban los colonos, ¿no? Judíos. Muchas veces tendemos a idealizar esta convivencia, pero en algunos casos realmente se dio. El vínculo entre los judíos y los negros es un vínculo histórico. La esposa de Moshe Tzipora se dice que era negra, ¿no? Y en el año 90 también, y quizás siendo el único ejemplo del mundo de dar una dignidad mayor a aquellos que son de origen afrodescendientes y negros, no desde una manera despectiva, porque a veces siendo políticamente correctos, nosotros no le decimos negros, pero ellos se identifican como negros, toda la alía que fue toda la migración hacia Israel de los etíopes, ¿no? Que también es un vínculo histórico, como una de las tribus perdidas y que mantuvieron parte de las costumbres judías, sobre todo casi desde épocas del desierto, ¿no? Este vínculo que quizás vuelve a renacer en tierras entrerrianas, ¿no? Efectivamente. Exacto. Vos sabés, Enrique, que en principio yo hablaba del espacio escénico, por supuesto, el pueblo, la capilla. Y los paisanos que llegaban de otros pueblos, ¿no es cierto?, decían, fueron en capille, o sea, vamos a la capilla. Y los manecos, ¿no es cierto?, o los criollos, copiaron eso también y decían, ¿dónde va? Furte capille, decían. O sea que había un pequeño cambio de palabra, pero furte capille fue universalizado acá en el lenguaje literario. Hoy lo recuerdan ellos, ¿eh? Todavía sí siguen diciéndolo. Es un préstamo idiomático que hicimos. Acá me preguntan si la capilla existió en realidad, si era una iglesia de población negra, si hay vestigios de su arquitectura. Y bueno, es alguien que está cercano también, que tiene familia a la capilla, un amigo, Natán Sonis, que está conectado acá también, que todavía tiene familia ahí en la capilla. La capilla era una capilla, verdaderamente, de la Iglesia Católica, donde vivía el cura y un alcalde. Estaban al lado, había como una casa parroquial. Era el único edificio que había en esa época, más unas 7, 8 chozas que lo rodeaban. Los domingos en las misas venían los estancieros de la zona, los católicos, los criollos de la zona, y se oficiaba la misa en esa capilla. Alrededor de fines de siglo, ya cuando llegó el contingente grande de judíos que trajo el Barón Hirsch a poblar la capilla, el cura termina su actividad, el pueblo cambia tal vez y hay una mayoría de judíos, se sigue llamando la capilla, pero en esa capilla no hay un oficio religioso. La compra una familia Reumann, la usa como casa de familia, y después perteneció a la familia Yagubski, que fue la última que vivió en esa propiedad. Pero... Hemos hablado de los Yagubski, yo los he conocido a 2 hermanos, uno me preparó a mí para el Bar Mitzvah, David Yagubski, bueno, Máximo Yagubski, realmente autoridades intelectuales de la cultura judía y del idioma español, de la cultura argentina. El español que tenía Máximo Yagubski es un español aparte que no se usa más. Yo crecí en el Templo de Libertad y la traducción del Sidur, del libro de oraciones de Yagubski, es una pieza idiomática, ¿no? El conocimiento que tenía
¿no? O sea que estamos hablando realmente de un lugar pequeño en el mundo, que es la capilla y lo que salió ahí, ¿no? Que tiene que ver también, creo, con el producto de estas experiencias multiculturales que había en la región, ¿no? Y quizás preguntarle a Ricardo, así también lo damos, somos diversos, ¿no, Ricardo? Acá somos mayoría judía, pero bueno, vamos a ser lo más diversos posible, ¿no? No te vamos a hacer hablar en yiddish ni preguntar difícil. Saber cómo tomaron los criollos todas estas llegadas, ¿no? Porque tenemos el lado idealizado de algunos lugares, tenemos algunos que otros ejemplos de algún tipo de antisemitismo en realidad o de violencia hacia el otro, pero cómo tomaban los criollos, o si eran por distintas regiones, o todos tomaban de la misma manera que pasó en la capilla, y por qué en la capilla fue diferente. Bueno, te cuento que los primitivos habitantes de acá de Entre Ríos eran los pueblos originarios, en este caso los charrúas que estaban aquí en la zona del centro de Entre Ríos, y eran personas que se caracterizaban por ser muy hospitalarios, ¿sí? Ellos, las personas que llegaban, les daban un recibimiento acorde, les brindaban lo poco que tenían, ¿sí? En ese sentido era algo que se destacaba. Y bueno, yo creo que los criollos lo tomaron. También la provincia de Entre Ríos se formó a partir de las postas y de los lugares religiosos, ¿sí? Porque la gente que vivía, por ejemplo, en el medio del campo, si fallecía una persona, no le gustaba enterrarlo en el medio de la nada, ¿no? Sino que para ellos era importante llevarlo a una capilla, a un oratorio, porque ahí estaba el cementerio. Y entonces, y el cementerio, y había una persona que rezaba por ellos, el cura, o en el caso, bueno, de los judíos, el rabino, que les llevaba una palabra, digamos, de espiritualidad. Entonces, lo que eran las postas y los centros religiosos, las capillas, como en el caso de la capilla que estamos, que recién Susana lo explicó muy bien, eran lugares de sociabilización, y también que la gente se agrupaba en esos lugares para poder también de pronto socializar, un baile, como lo mencionaba Abraham, para poder jugar a las cartas y el bar, ¿sí? El bar del tío Chilombo. Claro. Sí, que la gente buscaba esos lugares para poder, digamos, convivir, llevar una convivencia armónica, ayudarse solidariamente, y ese patrón se repitió con la llegada de los distintos grupos que se arribaron a nuestra provincia. Es decir, eso pasó también con los afros, también pasó con los judíos, y más tarde con otras corrientes que llegaron europeas, como en el caso de los belgas, los italianos, ¿sí? Alemanes, que fueron llegando. Entre Ríos fue, digamos, una provincia pródiga en general. Puede ser, sí, como vos mismo lo decís, que haya habido algún problema, alguna cuestión menor, digamos, pero en la generalidad, digamos que había un buen recibimiento, y el caso de los gauchos judíos, según, bueno, yo me tomo el atrevimiento de comentar, ¿no?, de que los criollos les enseñaban las cuestiones del campo, andar a caballo, el trabajo de sembrar, de cultivar, porque muchos que, por ejemplo, bueno, judíos que venían, eran personas que trabajaban en ciudad, eran personas que nunca habían estado en el campo. Y bueno, tuvieron que aprender todo aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que se dio esa colaboración tan rica, digamos, entre los habitantes originarios de aquí, los gauchos, el gaucho, y también con los distintos grupos que llegaron a esta región. Sí, de hecho, bueno, los judíos que venían de Europa Oriental, de Rusia, tenían prohibido el tema del campo, el tener territorios, y bueno, han aprendido justamente de los criollos parte del arte. Ahí el director del museo de Domínguez, Chuja, cuenta muy emocionado que su abuelo, no bisabuelo, acompañaba a los judíos que llegaban del tren, después de que pasaban al galpón, los acompañaba a caballo hacia los campos que se les había asignado por la Jewish Colonization Association, por la ICA más conocida en la región, y les enseñaba como los primeros pasos que tenían que ver, les daban los animales y demás elementos para la agricultura, ¿no?
y él ahora, como director del museo, le toca mostrarle a sus nietos o bisnietos los lugares de donde venían la familia. Y para mí es algo que me quedó muchísimo, porque sigue siendo ese ciclo del vínculo que se tiene justamente con la tierra, con la historia, que es muy importante. Ahora vimos un poquito que los manecos tomaron de los judíos, parte del Yiddish seguramente, el tema del cooperativismo, el tema de la salud, el tema de la educación también. Ahora después vamos a ver algunas fotitos que he preparado por ahí, y de los criollos, por supuesto, el tema de andar a caballo y todo lo demás. ¿Qué tomaron los judíos de los manecos? ¿No? Si hay algo que pudiste ver de esos judíos de la región que hayan sido permeados por esta cultura. Efectivamente. Tal es así que Julio Ramírez, un maneco, refiriéndose a esa región, dice que esto era un páramo, ¿no? Los judíos fundan el fondo comunal, como bien dijiste vos, el tema del cooperativismo, y generan trabajo para varias personas. Había una sucursal, la casa central era justamente la capilla, y había sucursales en Villa Domínguez, Villa Clara, creo que en otros lugares también. Sí, ¿no es el cierto? campo, las moscas. Las Moscas, General Campo. Bueno, y ahí generaron trabajo. También para el esparcimiento había bailes, ¿verdad? Había baile en la casa de Doña Machenga, por ejemplo. Venían los judíos a bailar con las damas de la pista y se hacían kermeses a beneficio. Hasta se vendía artesanías en las kermeses. Y no sé si no se haya vendido matzá, torta flaca también, como artesanía en estos lugares, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿se habrá vendido matzá? Yo creo que sí, porque Julio me dice que él compró en una kermés torta flaca. No sé, bueno, era lo que sobraba de pesas, que uno no sabe qué hacer después de pesas con la matzá que compró de más, ¿no? La vendían a los manecos. Tal es así que la fábrica de Janoski Hermano se origina en la capilla. Allí Janoski Hermano fabricaba la famosa matzá. Se fabrica soda en la región, ¿no es cierto? Yo me permití hacer más o menos la propaganda de los que vendían soda. Andaba en un carrito y decía, Idn, trink sode, far arup schwinglen der Kigel. O sea, lo voy a explicar. Invitaba a la gente a comprar soda para bajar el budín. Así es. Bueno, eso que vos decís es muy interesante, ¿no? Los idiomas como van jugando, y ahí hay un idioma, es una cultura, ¿no? El idioma que traían los afrodescendientes, el portugués, el español, el yiddish, ¿no? El hebreo, una mezcla realmente impresionante. Una pregunta también respecto, bueno, el Sájarov era el contador de la cooperativa de la ICA, las ideas sociales del cooperativismo si están presentes en esta convivencia, ¿no? Quizás si se da también una idea. Sí, bueno, Ingeniero Sájarov o la capilla fue un pueblo floreciente. En ese 1902, más o menos, se funda el Fondo Comunal. Dicen que al principio no funcionó como se esperaba, hasta que llegó el ingeniero Sájarov, propuso muchas ideas, fue electo como presidente de la cooperativa y en ese momento puso en funcionamiento todos sus saberes que traía desde París, donde él había estudiado agronomía. Fue un hombre pudiente económicamente hablando, pero eso no impidió que él solo se ocupara de su gente. Él tenía una solidaridad innata. El cooperativismo fue la meta de su vida. Y gracias a él y a gente que lo rodeaba, el Fondo Comunal se convirtió en una cooperativa que ayudó muchísimo, muchísimo a la gente porque recibían los cereales, entregaban la semilla,
Era un almacén enorme, no solamente en la capilla, sino en todas las sucursales, eran ramos generales, era tienda, todo lo que la gente de la zona necesitaba, la encontraba en el fondo comunal. Y encontraba también su manera de pagar como podía, que eso es otra. Bueno, después en la capilla además, en esa época había un pequeño hospital, había 2 médicos, había enfermeros, había farmacia, había una fábrica de matzá, había una platería, había herreros, que era un oficio que habían traído desde Europa y se usaba mucho en esa época. No olvidemos que no había caminos, iban en carruajes. O sea, fue un pueblo floreciente, verdaderamente. Así es, bueno, la primera cooperativa agrícola está fundada en Basavilbaso, ¿no? La cooperativa Lucienville, en homenaje, tengo que decirlo por contrato nada más, porque yo voy, como les conté, 30 años a la comunidad de Basavilbaso, si no me van a desterrar, no me van a dar más pollo, ¿no? Ni knishes. Así que, pero interesante porque también no solo la solución fue en general, sino también para los propios colonos. El tema de la cooperativa fue una salida muy importante para la economía, cuando sobre todo los administradores apretaban muchas veces para que se paguen, porque un poco el modelo del Barón Hirsch era una ayuda no asistencialista. La idea es que los colonos se paguen las tierras, pero no habían tenido en cuenta varias cosas, ¿no? Los problemas climáticos, las plagas y demás cosas, las pestes que han pasado, y demás. Entonces las cooperativas los ayudó a salir adelante y poder avanzar y progresar y comprar sus propias tierras. Acá aprovecho para saludar al doctor Gabriel Klemboski, traumatólogo, saludarte, miembros superiores, creo eran manos, ¿no? Y demás, ya pasamos el aviso, que está en realidad, y su papá también de Paraná, que pregunta si no hay descendientes de manecos conectados en esta actividad, ¿no? Yo no los conozco por apellido. Ramírez de apellido son los que viven en la capilla, Evangelista, sí. Y Melgarejo. No hay nadie que está conectado de ellos, ¿no? Son personas muy humildes. Sí, son tal vez. Son gente humilde, pero que en realidad, si ustedes lo permiten, algún día lo ponemos en pantalla. Sería fantástico, y sería fantástico poder hacer una visita por toda esta región y que nos acompañen y contar la historia. Vamos a ver si hacemos desde Tzavta con algunas otras instituciones que estamos pensando una visita por las colonias judías, y esta es una historia a incorporar, ¿no? Porque sobre todo muchas veces, y esto les quería preguntar, ¿cómo fue para los propios manecos encontrarse con su propia historia, ¿no? Porque este trabajo que ustedes inician un montón de otras cosas. Voy a aprovechar para introducir nada más, porque ya lo tenía preparado, alguna de las fotos para que veamos y ustedes nos cuenten un poco acerca de los trabajos de recuperación que se hicieron. Bueno, acá tenemos el cartel de bienvenida, la sinagoga de Ingeniero Sájarov, que hay adentro un museo, puede ser, si nos quieren contar algo, o solamente es el cartel. No, hoy es un aula, sí. La ocupa el colegio secundario del lugar por espacio, digamos, ¿no es cierto? Entonces esa sinagoga, al no haber oficios religiosos, es aprovechada por un tema tan importante como la educación. Sin lugar a dudas, de hecho, lo que hablaban antes, lo que hablaba antes Ricardo sobre este espacio social de las iglesias, las capillas y los templos. En el judaísmo se dice Bet Knesset, que quiere decir la casa de reunión, no el parlamento de Israel se llama Knesset, y tiene que ver con el encuentro, con la reunión. Estas fotos las encontré googleando los manecos de la capilla, ¿no? Mujeres que, como ustedes decían, trabajaban, deben ser lavanderas, ¿no? Sí, eran casi todas las mujeres eran domésticas, ¿no? Te iba a decir que cuando se empezó, sobre todo mi esposo, que es el que estuvo interesado en rescatar, porque pasábamos enfrente del cementerio y se veía un abandono total, se habló, se trabajó, se habló bastante con distintos miembros del gobierno, hasta que se logró rescatar en el sentido de limpiar, de dejarlo en condiciones, de darle el valor que merece. Es un lugar sagrado. Fueron invisibilizados muchísimos años los manecos, y ahora cuando ellos vieron que hay un interés,
que se está poniendo en valor lo que significa para ellos algo que es tan importante, se sintieron verdaderamente muy, muy agradecidos. Vamos a mostrar algunas fotos más que hay acá, ¿no? Sobre la presencia de los manecos en Entre Ríos y esto que hablábamos de la convivencia. Bueno, el cementerio justamente había algunas fotos ahí ya del cementerio cómo está recuperado. Y estas tumbas son muy clásicas. Escuché por ahí que es el único cementerio que hay como de negros en América Latina, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, como negros exclusivamente, sin Sí. despreciar la palabra negro, Sí. creemos que es el único en la zona, o tal vez en América Latina. ¿Sí? Esta foto es del Museo de Domínguez, ¿no? Puede ser, sí, puede Yo ser. creo que es del Museo de Domínguez y debe ser algún testimonio justamente de los manecos. Sí, Abraham. Sí, con el cementerio aún nos han prometido más trabajo. Es decir, que allí va un tapial con símbolos afros. Un trabajo muy interesante, un dibujo que llegó a nuestras manos, pero que en realidad hasta ahora se concretó rodear el predio, preservarlo, que no es poco, y mantenerlo, ¿verdad? Ahora, en Ingeniero Sájarov se está haciendo el acceso asfaltado, y eso pasa por el cementerio, ¿verdad? Y aún creo que están haciendo una pequeña explanada también para estacionamiento, porque hay gente abocada a la recuperación turística del tema. Va a estar incluido En el circuito. en el circuito de las colonias judías, ¿sí? Sí, realmente también es un orgullo que haya judíos involucrados en el recupero de la historia también de una minoría como son los manecos, ¿no? Les quería preguntar después sobre el tema de, porque ustedes estaban hablando justamente de los testimonios que ustedes tomaron de los manecos para reconstruir su propia historia, si encontraron judíos que pudieron ayudar a reconstruir esta convivencia, esta historia de los manecos en la región, y qué contaban. Sí, cómo no, tenemos algunos casos. No sé si vos querés contar. Ahí ya de paso, Ernestina Susevich dice, Susana, que ponete frente a la cámara porque te quieren ver, Susana. Ah, bueno. Te quieren que estés en el centro de la escena. Ernestina es una amiga que vivimos de chicas, éramos amigas y ahora ella vive en Curitiba. A ella justamente le pedí asesoramiento preguntándole la palabra maneco. Ella está trabajando en literatura, en la facultad, consultó. Nosotros en la zona, de que me acuerdo, maneco quería decir negro. Bueno, nos dijeron rotundamente no, la palabra negro se dice de otra manera en portugués. Maneco es una manera de llamar a quien se denomina Manuel, como a José le dicen Pepe o a Francisco Pancho. Tal vez como Manuel Evangelista fue el líder de este grupo de afro que llegaron a la zona, la gente del lugar escuchaba que le decían maneco y ahí quedó. Ya todos le seguimos diciendo maneco después de tantos años. Esa es la verdadera historia. Acá vamos a incluir un poco las preguntas del público. ¿Cuándo y cómo cambia el nombre de capilla por Ingeniero Sájarov? Viviana nos pregunta. Es en la década del 80 que el gobierno, por decreto, el gobierno de la provincia del Entre Ríos, decide hacerle un homenaje. Se cumplían, creo que 100 años, no me acuerdo, no voy a decir cuántos años de el fallecimiento de Ingeniero Sájarov. Entonces, en homenaje a quien ha hecho tanto por la región, le pusieron el nombre de Ingeniero Sájarov al pueblo. Muy merecido, por cierto, a pesar de que nosotros seguimos llamándole la capilla. Por supuesto, hay pueblos que tienen dobles identidades, ¿no? El nombre oficial y el nombre con el que la gente la conoce. Con que la gente los llama. Y sí, es así. Blanca Aidez Saroca cuenta que vivió en la colonia de Esparramados y fue al primer grado escolar a la escuela de campo. Ahí también nos está escuchando Gustavo Efron, director del periódico, cuyo papá iba a caballo desde donde vivía al campo hasta la capilla a estudiar.
Bueno, Miriam Greenberg, acá hay muchos, también me estaban preguntando por WhatsApp, ¿dónde se puede comprar el libro sobre los manecos? ¿En Buenos Aires, en Paraná, que quieren acceder al libro? En realidad hay un tiraje bastante reducido, ¿verdad? Por razones obvias. Se Por hicieron, razones de secreto de Estado, querés decir, ¿no? No por cuestiones económicas. Nunca económica. se hicieron algunos ejemplares. Todavía tenemos algunos, los estamos reservando para algunas presentaciones, ¿no? Pero seguramente Ricardo, que con el grupo Gaucho Rivero son los que están haciendo donde se puede hacer la adquisición del libro Los Manecos. Entonces ahí pedimos a Ricardo que nos diga dónde, así pueden seguir investigando la historia y viendo su trabajo. Tal vez el teléfono también. Sí, yo le puedo pasar mi número de teléfono. Perfecto. Yo lo anoto. Lo anoto esto como televisión en viva lo hacemos ahora. Así lo van anotando la gente. Yo ahora lo escribo en el chat y si no, agarren papel y virome como se hacía antes. Ricardo Moreira, para que Ricardo ya escribo, porque vos tenés una Y ahí. Ahí está. Decime el número de teléfono. Sí. 3455. Sí. 52 31 41. 52 31. 52 31 41. Ahí está escrito en el chat, para que lo tengan, lo anoten, lo copien, lo pegan, así pueden acceder al libro y al material. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Blanca y de Saroca, bueno, y tuvo un compañero que contaba antes que iba a la escuela de campo de la familia Melgarejo. Tuvo un compañero de la familia Melgarejo. Por las dudas, si quieren después también, Blanca Aide Saroca, para tomar algún testimonio, después les paso el mail a ustedes si les interesa también para ampliar. Perdón ahí que me pidió Sandra Greenberg si podría ampliar las imágenes, las fotos era el tamaño que se podía, por la calidad que tienen. Liliana Oblud Sinner, los Janowski que hacían la matzá eran parientes de don Miguel Janowski de Villaguay. Sí, señor. Así es, los judíos siempre buscamos otros judíos. No sé si han visto a Peter Capusotto, el que tiene de los judíos, de los nombres y apellidos, que lo hace, en realidad es Pedro Saborido. Pedro Saborido está casado con una mujer judía y dice que su esposa y la hermana están horas hablando de los nombres, y no porque vi a Goldstein, hice esto, habló con esto, se la pasan media hora diciendo nombres para decir, lo vi la semana pasada. No necesitamos recordar, y esto es bueno, es justamente el ejercicio de memoria y esta tradición oral que antes hablábamos. A ver, vamos a seguir acá. Felicitaciones, Susana e Inge, por este hermoso trabajo. Es tu nombre de guerra, sabemos que te llaman Inge, así que Abraham lo felicitan. Horacio Aisikovic, Inge, ¿recordás el caso del negro Cosme de la Capilla? Muy reconocido en la zona. Cosme Evangelista era paciente mío, así que lo tenía ahí con la boca abierta, ratos largos, digamos. Era un hombre muy bueno, ocupaba un cargo, creo que era Dirección de Trabajo. En Dirección de Trabajo de Villaguay, don Cosme Evangelista. Hay un hijo de Cosme, ¿no es cierto?, también, que anda deambulando por el pueblo y cada vez que nos ve se acuerda, por supuesto, de su familia y siempre nos agradece esta labor que hemos realizado. Acá me pregunta Ángela Cid, que es de México, porque ya vamos conociendo a alguna gente que se suma a las actividades nuestras, para que vean cómo la historia de los manecos trasciende ya la Entre Ríos y la Argentina. ¿Qué religión profesaban los manecos y si reciben apoyo de alguna iglesia? No, la verdad que los manecos, en realidad los afrodescendientes, venían de distintos lugares del África. Y cada uno tenía sus creencias. No se conserva mucho de sus creencias. No sé, tal vez se haya mezclado con católicos de la zona, porque si ustedes miran en el cementerio de los manecos, en cada una de las sepulturas hay cruces que corresponden al catolicismo. Y ellos en realidad tenían unas creencias distintas. Lo único que pudimos rescatar
que recuerdan los descendientes es que ellos creían en el santo negro. Hacían algunas, no sale la palabra ahora. Una de las bisabuelas de estos afrodescendientes decía que tenía poderes especiales este santo negro. Ella lo tenía en un lugar especial, en su humilde casita, en el patio de los Manecos, que aún existe, en la capilla existe el patio de los Manecos donde ellos vivían. Ella cuando venía alguien a pedirle un favor especial, ella lo sacaba al santo, se persignaba de acuerdo al rito católico, decía algunas palabras ininteligibles, seguramente eran de idioma afro, lo colocaba colgado en una rama del árbol al santo, lo hacía girar y según para qué lado giraba, eso era lo que iba a pasar. Bueno, creer o no creer era la manera que ellos que creían. Ahora, lo que no se han encontrado, como se han encontrado, por ejemplo, en el Arroyo Leyes, en Santa Fe, algunas cerámicas, algunos trabajos, acá no se encontró nada. Según el escrito de Moreira, por ejemplo, en Santa Fe, sobre las tumbas de los afro, habían cerámicas. Y acá, ¿no? Acá hay cruces de acuerdo al rito católico. Sí, también puede ser eso que estuve un poco investigando, leyendo, ese temor de volver a la esclavitud, ¿no? De que los vengan a buscar también. Quizás hubo una adaptación. Tal vez se adaptaron, ¿sí? ¿No? O por lo menos mantenían puertas para adentro sus tradiciones, puertas para afuera, querían demostrar que no eran ellos. Lo que han mantenido, pues sí, los bailes, los ritmos afro, ellos lo practicaban, pero diría que a diario, de lunes a lunes dicen que había baile salvo que lloviera. Salvo que lloviera, sí. Se suspende por lluvia. En el patio de los Manecos. Y dice, según lo que cuentan ellos, había una mesa, una rústica mesa que la ponían en el centro, se paraba una pareja, los ataban de los pies y bailaban, era un ritmo que los llevaban en la sangre indudablemente. Bueno, eso era la admiración de criollos y judíos. Exactamente, en el patio de los Manecos, los protagonistas eran los Manecos. Y los judíos y criollos también participaban, pero haciendo palmas, digamos. Claro. La parte principal, los bailes lo hacían los Manecos. Pero yo quería contar algo con el Santo Negro. Frente al patio de los Manecos estaba el almacén de don Kremechuk, ¿no es cierto? Cuando Kremechuk era una relación óptima con los Manecos, pero cuando Kremechuk les cobraba las cuentas y los Manecos por ahí estaban un poco escasos de dinero, le decían, mirá Kremechuk, si nos seguís cobrando le vamos a decir al Santo Negro, le vamos a prender velas para que no tengas tantos clientes vos. Entonces Kremechuk hizo la ofensiva, entonces les regalaba velas para que los Manecos la prendan, para tener más gente. Por si funciona, una gran historia. Acá tenemos, bueno, Horacio Eisikovich, que nos pidió si le puedo habilitar el audio para contar algo sobre Cosme. Fíjate, ahí te mandé para activar el audio, Horacio. Sí, ahí está. Ahí está habilitado, muchas gracias. De nada, por favor. Buenas tardes, Abraham y Susana. Buenas tardes. Estimado Moreira, la verdad que una hermosa tarde con los relatos que están plasmados en ese libro. No, pero quería recordarte, Inge, que Cosme tuvo una gran militancia política en la época de Raúl Lucio Uranga. Fue a muchos lugares con papá, con mi viejo, con Samuel, y estaba considerado un gran orador. Y en una oportunidad que vino el doctor Frondizi y Uranga le comentó
pidió por favor que interviniera Cosme con su palabra. Tenía una oratoria ejemplar el negro Cosme. Así que fíjate dónde llegaron los descendientes de los manecos. Nada más que quería contarte esta anécdota para que la tengas, para Pereira también. Un gran abrazo para ustedes. Igualmente, hay una cuestión similar con Bernardo Braslavsky, que también militaba en política, y creo que el candidato a gobernador, Laurencena, no podía venir a San Jorge. Entonces le encargó a Bernardo Braslavsky que haga apertura del acto y se refiera a la política que ellos iban a desarrollar siendo gobierno. Don Bernardo, que fue el primer comisionado de Villa Clara, ¿no es cierto?, marchó porque era fanático de Laurencena. Entonces empezó la hora, se inició el acto, y Bernardo dijo: yo soy Bernardo Braslavsky, carajo, y soy el buje del eje de la masa de la rueda del carro del radicalismo de Villa Clara. Lo demás no lo voy a contar porque ya pasaría a decir otras cosas que dijo Bernardo. Pero era fantástico, Bernardo. Era nada más ni nada menos que el buje del eje de la masa de la rueda del carro del radicalismo de Clara. Estas muestras sirven justamente para hablar del progreso, ¿no? De los lugares que fueron ocupando y vinieron con una mano adelante y una atrás, y con mucha esperanza y ansias de libertad. Acá, Liliana, esto va para Ricardo, que tiran una idea, Liliana Oblutziner, que dice: no se puede subir a una plataforma de internet o algo así, así compramos el libro en forma virtual, como para que lo pienses y avises cualquier cosa, nosotros con gusto lo vamos a difundir si lo desean así, para poder darle difusión al... Sí. Vamos a conversar. Y bueno, yo quería también aprovechar para hacer dos comentarios también con respecto al tema de lo que trajeron los negros, nos dejaron en nuestra cultura. También es la parte de la alimentación en cuanto a las comidas, las achuras. Porque el español en la época colonial y posterior era reacio a consumir las achuras. ¿Sí? Cuando se hacían las carneadas, ¿sí? En nuestros pueblos también, las achuras iban para los más humildes, que eran los negros, ¿no? Los que no podían comprar. Y entonces ellos hacían distintos tipos de comidas, y sobre todo el asado de achura, que hoy en día... es uno de los platos más ricos. Por lo menos acá en Villaguay, cuando uno va apreciado a una carnicería y pide achuras, dice: no, el viernes bien llega la achura. Llegás el viernes 1 hora, 2 horas después, ya no queda nada. No queda nada. Y bueno, y vos vas a ver que también en otras ciudades de Entre Ríos, a los barrios donde vivían los negros se llamaba el barrio del mondongo, ¿sí? Era por la característica, digamos, de la cocina del mondongo, que bueno, a muchas personas por ahí no les gusta, pero era también algo clave. Imagino. Y con respecto al Santo Negro, yo quería también mencionar que, bueno, que quizá lo van a ubicar con el nombre de San Baltasar. Los 3 Reyes Magos, el Santo Negro era San Baltasar, que era, bueno, ese era el nombre, digamos, del Santo Negro que trajeron desde Brasil. Y también yo quería contarles que estos grupos que llegaron a la zona del Río La Plata y también a la zona del sur de Brasil, venía del tronco bantú, que tenían su religión, por supuesto, sus lenguas, pero bueno, al llegar a América tuvieron, digamos, que fusionarse con los habitantes y adoptar, digamos, una nueva lengua, como fue el portugués, una nueva religión, como quizás un poco impuesta, también como la católica. Entonces, por eso es que estos afros que llegaron aquí a la zona de la capilla, ya tenían entonces, ya venían, digamos, con las creencias religiosas católicas, como el caso del Santo Negro. Te quiero contar, Enrique, sobre el bar del tío Chilongo. Bueno, escuchamos. El tío Chilongo, en realidad, la gente que venía a casa a charlar con Susana, con Ricardo, conmigo, ¿no es cierto?, eran sobrinos de... Por eso se acuerdan siempre del tío Chilongo, del tío Sanso, que ya les va a contar Ricardo. El tío Chilongo tenía un bar, y allí empezaron las primeras payadas
en la provincia. Coincidía con la avenida de Gabino Ezeiza, Paysandú, donde hubo una rivalidad, ¿no es cierto?, donde Gabino hace alarde de sus payadas, y acá en el boliche del tío Chilongo también. Chilongo era payador. Creo que se fue de Sájarov y vivió en Bernal, provincia de Buenos Aires. Y ahí, ¿no es cierto?, en los días de fiestas patrias, el tío Chilongo payaba. El tío Chilongo le vende el bar, antes de irse a la provincia de Buenos Aires, a un tal Calleja. Calleja lo quiso refaccionar y le habló a un personaje, un pintor de brocha gordo, que se llamaba Champán, ¿no es cierto? Asiduo concurrente al boliche, en su nombre ha de decir alguna relación con esa bebida. Champán era pintor de brocha gorda, había mucho acá en la zona. Acá tuvimos uno en Villaguay famoso, pero yo estoy hablando de Champán. Calleja le dijo que pinte la pared, todas las paredes menos la que estaba detrás del mostrador, porque Calleja tenía las anotaciones de los que le debían, ¿cierto? Pero estaba también la deuda de Champán. Así que donde Calleja faltó un día a la casa, le pintó la pared y se produjo un blanqueamiento de capitales. No más bien expresado, muy excelentemente expresado, Ibardebés, ¿no? Nadie debía nada. Nadie debía nada. Perfecto. Es una costumbre también judía, ¿no? Que después de los 7, después del en el Yovel, después del año 49, en realidad, en el jubileo, en el año 50, las tierras vuelven a sus dueños. Acá las deudas se anularon. Perfecto. Así que bueno, también un poco en esto que traía acá Ricardo sobre las achuras y el mondongo, que tenía que ver justamente, creo, por lo menos con lo que imagino, con situaciones socioeconómicas de no poder comprar la carne que realmente era lo que todos buscaban. También los judíos así con el pescado, ¿no? El gefilte fish lleva 2, 3 pescados porque no había plata para comprar el mejor pescado. Entonces la mezcla que es, y muchas veces, bueno, ahora se ha perdido, que las bobes hacían con las abuelas, con la piel del pescado, era para demostrar como que compraban un pescado, era para adornar y mostrar que no era una mezcla de pescados, o la cabeza que solemos comer, o la cola y demás, tiene que ver justamente con cuestiones socioeconómicas. Y después se terminan popularizando, ¿no? En el caso de los manecos les fue mejor con las achuras que a nosotros con el pescado y gefilte fish, ¿no? Así que los tenemos que felicitar. Acá, Isabel... Sí, no, con respecto a las comidas, que las comidas de ellos, bueno, perfecto, eran las achuras, pero si un día no tenían las moneditas suficientes para comprar las achuras, ellos recuerdan, nietos y bisnietos nos cuentan que los carniceros de la zona, ya sean criollos o judíos, les regalaban la carne. Nunca dejaron a un maneco con un plato vacío. Les regalaban la carne. Y había un carnicero que cuando veía que la situación era muy difícil para ellos, les daba las achuras y las moneditas que traían se las devolvían, decirle que te sirvan para otra cosa. Fue una solidaridad muy, muy notoria la que existía. Y con respecto a las comidas, nos contaba este señor Julio Ramírez que en las kermeses que se hacían, los criollos, por ejemplo, traían las tortas fritas para vender, para degustar. Los judíos traían los knishes, que eran muy apreciados. Ahora te digo que hoy en día todavía, tanto en Clara, Domínguez como en Villaguay, hay mucha gente que no pertenece a la comunidad judía y vende knishes, vende tortas de miel, de leicas, todo porque aprendieron justamente trabajando en casas judías a preparar todas estas comidas. Es así, mira, tenemos a alguien conectado vía arriba antes de Moisés Ville, que también es un lindo lugar para recorrer. La panadería creo que se llama Central, que ahora están, los dueños no son judíos, pero prepara el mejor kemishbroy casi de la Argentina, ¿no? Que fueron heredando las recetas de aquellos que fueron sus dueños. Acá Isabel Tamayo dice: buenas tardes, soy venezolana, vivo en Santa Fe, colega de Gustavo Efron, felicitaciones por el trabajo, emocionada por el diálogo, gracias. Ruth Domínguez Reina, felicitaciones Susana Inger Cousin, me siento una privilegiada por tener el ejemplar. Ahora le vamos a pedir que lo ponga en subasta, ¿no? Hay que hacer una nueva edición, un lujo tener a Inge
dentro del grupo Mundo Judío Shoah, nos enorgullece y nos educa con su sabiduría. Gracias, por supuesto, a todos por la participación y comentarios. Moisés Gurevich, felicitaciones por el libro, por esta presentación. Fui a la escuela de la capilla de 3º a 4º grado en los años 1940 y trabajé en el fondo comunal. Conocí a Cosme, Sanso y Doña María, una comunidad extraordinaria. Lidia Strapter, de Villa Clara, a quien saludo, aprovecho también. Qué bueno que nos hagan conocer esta historia. Felicitaciones a los autores. Celia, que es mi mamá, lo voy a decir, porque si no después se enoja. Los Janowski tienen parientes en el cementerio de Basavilbaso, dicho por un amigo Janowski en Buenos Aires. Darío Vidal, las llamadas del candombe de San Baltasar se hacen en homenaje al Río Negro, San Baltasar, todos los 6 de enero para el Día de Reyes. Comento esto como una tradición afro que se sigue realizando. Ahí está en la actualidad. Perdón porque se había partido el micrófono. Gracias por la colaboración de todos, ¿no? Y bueno, cuéntenme el pueblo cómo toma ahora, porque preguntamos cómo tomaban los negros, los manecos, su historia que se está, de cierta manera, reescribiendo a través del trabajo que ustedes hicieron. Bueno, la historia judía de los colonos judíos es bastante conocido, pero cómo toma el pueblo Sájarov o la capilla encontrarse con una historia que no estaba tan difundida. Bueno, primero es el agradecimiento y por supuesto el conocer las raíces. Bueno, hace unos minutos nombraron a un gran músico de la capilla que se llamó Sanso, que también era payador, poeta, y él, bueno, Roberto Romani, es un poeta de Entre Ríos, escribió una poesía, ¿sí?, en homenaje a él, que si me permitís en unos minutos Sí. yo la puedo recitar, porque en esa poesía está contada la historia, ¿sí?, de los manecos, haciendo por supuesto centro en la figura de Sanso, que fue este notable músico surgido allí en la capilla. Y dice así: ya es tiempo, hermano musiquero, de presidir la antigua ceremonia del encuentro, con el bandoneón quejumbroso que despertó la lluvia y los misterios del galpón. Antes de tu capricho con pentagramas de libertad, anduvo tu abuelo, Manuel Gregorio, el primer evangelista que aturdió de tambores la siesta de los Montieles cerca de Villaguay. Antes que tus manos hormiguearan la botonera, caminó la sinforosa tu madre, el senderito campesino que lleva al pueblo, juntando las migajas para un mediodía de pobreza digna. Hoy estás resolviendo definitivamente la esclavitud de tus mayores, con el arrullo de tu musiquita candenciosa. Promueves la resurrección de los abuelos dormidos, aquellos que sepultaron cadenas y negaciones y abandonaron Santa Catarina en Brasil para inaugurar entre ceibos un candombe sin capangas. Fue en la capilla, con su modesto postal de verde, donde tus dedos hurgadores de belleza simple desplegaron el vuelo de un domingo largo. Fue en el claro Sájarov de los judíos, donde tu piel de noche iluminó de armonías el patio de una entrerriana alegría. Cerca del cementerio de los manecos, un anciano ubajay de flores blancas y frutos amarillos cobijó cada día tus sueños trovadores, para avivar añoranza de los mayores, para reír con gurises descalzos y buenos. Insiste con tu bandoneón de fiesta, negro Sanso, que estamos limpiando las cruces y despertando tambores, escuchando las voces en los idiomas perdidos, con el ritmo frenético y puro de los africanos. Insiste con tu bandoneón herido, negro Sanso, que canta la Avia Yala de los sembradores
con la sangre vital de un río de eternidad. Qué hermoso relato, ¿no? También que nos pone en un plano interesante. Estaba pensando recién mientras escuchaba la lectura, Ricardo, ¿no? El tema del concepto de la otredad y del otro, ¿no? En esa región, ¿no? Como que no había miedo al otro, ¿no? Que es lo que nos pasa quizás ahora, por lo menos los que vivimos en grandes ciudades y también, también en pequeños lugares o otros lugares que vemos al otro como una competencia, como alguien que nos puede robar, la violencia, no, ahí me parece que el concepto de otredad, todos eran otros, entonces era muy, muy difícil tenerle miedo al otro, ¿no? El negro que venía por la libertad, escapando de la esclavitud hacia la libertad de estas tierras, los judíos perseguidos por la Rusia zarista y los cosacos, ¿no? El criollo también, los pueblos originarios que también tuvieron sus persecuciones, como que fue el encuentro de muchos otros, ¿no? No de iguales, sino de muchos otros. Quería seguir un poquito con el público, con lo que está escribiendo. Me parece importante escuchar y dar, amplificar su voz. Tengo una pregunta antes que me mandaron por WhatsApp sobre el tema de dónde está ubicado el cementerio, si está ubicado más cerca de la colonia de Villa Sájarov o afuera en otro lugar, en otra villa. No, está desde la ruta 130 que va desde Villaguay a Colón, hacia la derecha, o sea, entrando hacia la capilla, están los primeros 3 kilómetros, antes de llegar a lo que sería la plaza de la capilla, está el cementerio de los negros. Y ahora está señalizado con el cartel que vimos, ¿no? A la izquierda hay cartel, la provincia ha hecho cartelería, sí, se puede llegar perfectamente. Roberto y Susana Krochik dice: gracias a los autores que nos han hecho conocer una historia desconocida, excelente actividad. Adolfo Gorskin pregunta si es un mito o fue real el que hubo casos en que alguna negra fue nodriza amamantando al hijo de una judía que de tanto parir entre 8 y 12 hijos no tenía leche para alimentarlos. Sí, Claro. sí, eso sí. Son casos, no sé apellidos, pero que son casos reales, sí. Acá, bueno, Pame, orgullosa de mis abuelos estudiosos, soy Perla Granado Arcusin también. Gracias por compartirnos tus abuelos acá y por reconocerles el trabajo. Nora Fistein de Basavilbaso también, aprovecho para saludarte, que está haciendo un gran trabajo en la comunidad judía de Basavilbaso, recuperando también la historia, una gran educadora también y que participa en nuestras actividades. Cuenta que en el año 1995, cuando publicaron Tierra de Promesas, Elena Solniki y Susana Chiaramonte, ¿viste? A mí me cuesta más los apellidos. Sí, me cuesta más los apellidos no judíos que los judíos, al revés que todos, ¿no? Será por alguna cuestión personal de años de trabajo. Referenciaron la presencia de los manecos, titulando el artículo La perla negra de la colonia. Negra, sí, exacto. ¿No? Que ahí tenemos una enfermera abnegada que trajo al mundo muchos chicos. Era la madre de Julio Ramírez, nuestro referente, quien nos dieron la mayor parte de los datos sobre los afrodescendientes. Como para ir cerrando la actividad, primero decirles muchísimas gracias por el tiempo, por el trabajo que realizaron. Esperemos poder acceder al libro. Ya vieron que hay mercado para el libro, así que hay que hacer algunas ediciones más. Ahí, Ricardo, te dejamos el desafío para poder justamente seguir investigando sobre la historia, más allá que Google también ayuda a esto. Pueden poner los manecos de la capilla y van a poder algunos videos. He visto algunos videos donde hay testimonios de los tres y demás para seguir investigando, ¿no? Esto es un puntapié para seguir conociendo la historia, y aquellos que quieran acercarse a la capilla, a las colonias judías de Entre Ríos y también de Santa Fe, es una historia hermosa de encontrarse un capítulo también en lo personal para el pueblo judío, un capítulo muchas veces también desconocidos de puertas para afuera de la Argentina, que vale la pena conocer. ¿Qué sueño tienen con respecto a esta historia? ¿Dónde les gustaría que llegue esta historia? ¿Qué más les gustaría poder encontrar y difundir? Y si quieren agregar algo más a título personal. Yo únicamente contar una anécdota más. Uno de los vecinos de Ingeniero Sájarov, don Feliciano Liboski, tenía la costumbre de tomar mate en la vereda con su señora, ¿no es cierto? Entonces el fondo comunal estaba cruzando la calle de los Liboski. Entonces él le dice:
no me acuerdo cómo se llamaba la señora, Negra, cambiarle la yerba al mate, que yo voy hasta el fondo comunal y vuelvo enseguida y seguimos tomando mate. Bueno, él se va al fondo comunal, ella entra a cambiarle la yerba al mate y en ese momento se produce un auto, se quedó sin frenos y se introdujo en la casa de los Liboski. La señora asustada salió hasta el fondo comunal y le dice: Feliciano, Feliciano, un auto se metió en nuestra casa. ¿Cómo puede ser? Dice, si yo tengo la llave, dijo. Bueno, la cuestión es que los manecos fueron a socorrerlo y sacaron el auto de adentro de la casa de esta familia. Grandes anécdotas. Veo que sos un acumulador interesante de historias y anécdotas, y el teatro también es parte de eso, ¿no? Debe ser parte de... Por supuesto. Yo quiero decir que este libro lo fuimos armando despacito, fuimos recopilando todas las anécdotas, y se escribió como un homenaje a lo que fueron los manecos en la comunidad de La Capilla y en sus alrededores, un agradecimiento de la comunidad judía. Seguramente mis abuelos, nuestros abuelos, hubieran estado orgullosos de saber que se hace un agradecimiento a esa gente que tanto los ayudó. Así Sí, es. bueno, en mi caso, contar que, bueno, la llegada de los esclavos, el trabajo de los esclavos en toda la provincia, no solamente los manecos, bueno, ellos aportaron mucho, eran personas trabajadoras, muy humildes, pero trabajadoras, y bueno, hacían todos los oficios. Entonces, fueron siempre una población muy útil, que aportó, digamos, y la idea mía es, a través de, digamos, del libro, la difusión del libro, que puedan los chicos en las escuelas, tanto primarias como secundarias, y de institutos terciarios también, puedan llegar a conocer esta historia, ¿no? Es decir, que como parte de nuestras raíces constitutivas, de lo que es la entrerrianía, que tuvimos este aporte tan rico de la comunidad judía, de la comunidad maneca, ¿sí? De los criollos, de los pueblos originarios que vivían allí también, que bueno, somos nosotros parte de todo esto, y es una riqueza que tenemos, ¿no? Eso sería, digamos, y bueno, de alguna manera esto ya se está dando porque el día de la presentación fueron muchos docentes, fueron estudiantes de literatura, chicos de escuelas secundarias, así que, bueno, más allá de la edición modesta, como comentó Abraham, que no hicimos muchos ejemplares, porque todo se hizo a pulmón, digamos, no hemos recibido aportes, digamos, de nadie, entonces esa es la razón, digamos, de que no hay tantos ejemplares para ofrecer, pero gracias a Dios se está divulgando. Esto también es una herramienta extraordinaria, así que estamos muy agradecidos, muy contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y la idea sí es que las nuevas generaciones se vayan haciendo cargo también de esta historia tan rica que tenemos. A nosotros, de cierta manera, desde Tzavta, desde nuestras actividades, pueden verlas en el canal de YouTube, también nos gusta rescatar estas historias que muchas veces no son contadas, son olvidadas, y tampoco hay muchas intenciones de que se sepan, ¿no? En esto último que decías, Ricardo, y coincidiendo con Abraham y Susana también en la perspectiva, hicimos la presentación de un libro de la América colonial judía, ¿no? Sobre la influencia y el contacto que había entre los judíos y grandes próceres de América Latina, y el aporte que se ha hecho desde Simón Bolívar a San Martín, y que tampoco se cuenta mucho esto en la historia oficial, si podemos llamar, o en la historia curricular o escolar. Propio de la comunidad judía, la Semana Trágica y los judíos en 1919, ningún chico en un colegio judío sabe, y casi la colonización judía, de vez en cuando algún colegio primario sobre todo, tiene como costumbre sí viajar a las provincias de Entre Ríos para poder hacer un recorrido, pero realmente también hace esto, digamos, una crítica dentro de la comunidad, pero también esta historia de los manecos y de esta convivencia. Sería extraordinario que se pueda estudiar no solo en la provincia de Entre Ríos, primero empezar por la provincia de Entre Ríos, que se incluya en la currícula, y después en el resto del país, porque es la historia también de la Argentina, y una historia ejemplar, ¿no? De solidaridad, y como hablaba antes, del encuentro de muchos otros que no se temían, sino que se ayudaban. Y para llegar
para arribar al final, como decís vos, está la anécdota de don Segal, que tenía una máquina de cine y recorría los pueblos con su maquinita para proyectar, ¿no es cierto? En aquel entonces en la capilla había corriente continua y por ahí, ¿no es cierto?, se producían cortes largos de 2 horas. Y Segal había recaudado bastante bien y se corta la luz a 5 minutos del final. Entonces Segal se subió arriba de una silla y les dijo, ¿no es cierto? El barco zarpó y se casó la chica con el muchacho. Les contó directamente el final. Les contó el final. Digamos, Abraham, veo que hay ahí un talento, obviamente no lo voy a descubrir yo, pero si querés me ofrezco como representante en Landricina judío para contar las anécdotas y las historias, ¿no?, que recorren ahí. Así que ahora estás jubilado, empecé a escribir y nos vamos de gira ahí, por lo menos por Entre Ríos, me imagino algunos amigos nos van a llamar, ¿no? No, tengo varias. Se nota que te gusta y bueno, eso es importante. Nosotros decimos siempre, yo siempre digo en distintas oportunidades, ¿no?, que el pueblo judío es un pueblo que le gusta acumular historias y contar, y que nuestro pueblo cuenta cuentos y cuenta historias no para dormir como se usa para los chicos, sino al revés para despertarnos, y que todas estas cosas nos despiertan inquietud y a nosotros es fantástico. Acá Viviana Seidel dice, me encantó la actividad, muy lindo lo que contaron, gracias Viviana también por sumarte desde Buenos Aires. Horacio Aisikovich nombra a Fischl Liborsky, que creo fue mencionado también durante... Sí, Feliciano. Ahí está, era Feliciano el nombre en Yiddish. Viviana dice, muchas gracias al historiador y a los escritores, todos talentosos y que mantienen viva la historia de nuestra patria chica. Gustavo Efron, que está de vacaciones, que nos escucha ahí, nacido en Concepción del Uruguay. Un gran abrazo a los autores. Soy el hijo de Simón Efron y nieto de Fabián e Inés. Mi papá me hablaba mucho de los manecos. Bueno, Carmen Rosenblatt de Avigdor, a quien debo la visita de Avigdor, pero lo mandé a mi mejor amigo Leon Aidorf durante muchos años a que acompañe la comunidad. Dice, muy linda actividad, conocía sobre el tema, pero siempre se aprende y se conoce más. Gracias a todos. Ernestina Susevich, me acuerdo de Segal, iba a mi colonia San Vicente. Así que acá tenemos la idea de que no es fantasía, sino lo que cuenta es real, y esto lo vamos a vender muy bien, Abraham, de tu recorrida por las provincias, porque acá tenemos la legitimación que fue así. Me faltó el tema de Segal, la zarpada del barco. Venimos con sonido y todo, con producción extraordinaria. Gustavo Efron acá dice la frase sonaste maneco, o soñaste, creo que sonaste maneco, que me habías dicho Gustavo, que era una historieta de caras y caretas, era utilizada mucho en la colonia, también me contaba mi viejo. Francisco Canaro, creo que en un tango se refiere, dice, sonaste maneco. Tengo que investigarlo, me lo contaron hace poquito. Bueno, siempre hay pistas para seguir investigando, y lo bueno de estas actividades justamente es para poder no solo difundir, sino también muchas veces la gente aporta distintos datos y distintas perspectivas sobre una temática. Mirá, acá ya tenemos la gira, ya tenemos el primer contrato. Graciela Antonín dice, los esperamos en el departamento de Colón, cuando inicien la gira artística, ningún problema, vamos, y ya ahí también comprometemos a Ricardo de imprimir el libro para ir a vender el libro. Ya hacemos las dos cosas, ¿no? No vamos a ir de gira por esto. Así que bueno, agradecerles de corazón. Si querés contar, Abraham, si quiere cada uno agregar algo, y Abraham te decimos la última anécdota que nos cuentes, pero dejale primero la palabra. Cuando en el bar del tío Chilongo se acompañaba la payada con la milonga, ellos le pusieron la milonga a la payada. La payada era como un diario, contaban historias de la patria, ¿no? Y perdón, y creo que llega el tango y se termina un poco el tema de la milonga. Entonces una viejita conocida le dice al esposo, viejo, ¿qué es un tangue? Y un tangue es algo así como una milongue. Para dar una idea, y en idioma inclusivo al día de hoy, ¿no? Así que bueno, Ricardo, si quieres agregar algo, Susana. No, nada más que agradecer por ese espacio que nos han dado, y ya veo que por los contactos, por diversas conexiones, podemos seguir
enriqueciendo el tema. Ricardo, ¿querés decirnos algo? Que andás, yo miraba por ahí porque estás por ahí. Sí. Bueno, agradecerle y bueno, también con respecto a tu último comentario, decir que bueno, cuando se escribe la historia, siempre hay cosas que se dicen y otras que quedan en el silencio. Bueno, en este caso la historia de los manecos había quedado en el silencio y muchos años, y estamos en un trabajo de revisar esos silencios, por qué, digamos, así como tantas cosas que vos contaste, digamos, sobre todo la historia que se enseña en la escuela, ¿sí? Que los libros de texto dejan de lado muchas cosas, y bueno, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena con mucha humildad, pero lo hacemos, digamos, con convicción. Así que muchas gracias por permitirme participar y compartir con nosotros. Por favor, es un placer, va a ser la primera de muchas, esperemos. Ernestina Susevich pone manos con aplauso. Celia, que es mi mamá, lo tengo que leer porque si no después se me arman temas familiares. Felicitaciones, estamos orgullosos de nuestros gauchos judíos, los manecos y los cristianos. Y realmente creo eso, creo que la posibilidad de escuchar historias diferentes y enriquecernos hacen que podamos darle un sentido a la vida. Está pensando recién lo que decías, Ricardo, que me remitiste con la poesía y con estas últimas palabras a la canción de La memoria de León Gieco, ¿no? Quizás escucharla después de esta actividad, donde la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que no quieren recordar. Entonces esta tarea de recordar es una tarea súper interesante y valiosa. Agradecerles a los tres, a Susana, a Abraham, a Ricardo realmente por la maravillosa tarde que nos hicieron pasar con aprendizajes, anécdotas, humor, historia, relatos extraordinarios que pudimos conocer todos los que estamos acá. Agradecer, por supuesto, a todos los participantes que se han sumado. Y como hacemos siempre, tratamos de hacer siempre para que se vean aquellos que tienen abierta la pantalla, poderles dar un fuerte aplauso merecido por esta actividad, por la investigación. Y los invito a googlear en Google, a buscar Los Manecos en Capilla, que hay información, hasta que salga el libro y podamos leerlo. Y también, bueno, la actividad va a quedar grabada en el canal de YouTube de Tzavta Centro Comunitario para que la puedan compartir con otra gente, que también es importante la tarea de difundir, y por eso nosotros mismos grabamos las actividades para que no solo la disfruten aquellas personas que pudieron estar conectados. En un momento éramos más de 85 personas entre Facebook y Zoom, pero muchas veces hay gente que no la puede ver, entonces la ve en diferido. Así que bueno, muchísimas gracias para todos, una buena semana. Vuelvo a repetir, Susana, Abraham y Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dieron. El aplauso más que merecido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y a los oyentes. Tenemos varios. Y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo grande.